Pues empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo panel telemático al que nos invita el Centro Loyola. Hoy queremos escuchar la experiencia vivida por doctores y doctoras del sistema de salud durante los días más duros, digamos, de la crisis, hasta ahora, por lo menos, ¿no? De la COVID. Recordarles que vamos a grabar y que subiremos luego a internet lo que suceda durante nuestra sesión. Por lo tanto, si alguien no desea aparecer, pues debería seguirnos en el canal de YouTube, que eso no se graba, ¿no? Bueno, no se graba, no aparecen, ¿no? Bueno, ¿quiénes van a estar en el panel? Pues aparte de las personas invitadas que puedan ir llegando, en principio le hemos pedido a la doctora Blanca Gracia Gutiérrez, que ahora está en el hospital de Segovia, pero que prestó sus servicios los últimos meses en la UCI del Hospital de San Sebastián de los Reyes en Madrid. También al doctor Jaime Boceta, que vive y trabaja en Sevilla, por lo tanto debe estar asadito, ¿no? Responsable de paliativos en el Hospital Universitario de La Macarena. Al doctor Tono Noval, en Gran Canaria, que si no me equivoco está en el sur de la isla descansando, ¿no? Subdirector médico del Hospital Insular de Gran Canaria. Y a la doctora Meritxell Sánchez Amat, que ella, si no me equivoco, es la presidenta actualmente del Foro de Medicina de Atención Primaria, ¿no? De Cataluña, y que además trabaja en el Centro de Atención Primaria de Besòs de Barcelona, ¿no? Bueno, pues les vamos a plantear sucesivamente 3 preguntas y luego ya quedamos al diálogo que podamos establecer, ¿no? Las preguntas, la primera será cómo afectó a nuestro servicio, al servicio en que cada uno está, la llegada de la COVID, ¿no? La segunda es más subjetiva, cómo lo vivió, ¿no? Y la tercera, ¿qué hizo para cuidarse, ¿no? ¿Qué le sirvió para cuidarse y para cuidar a su equipo o a la gente con la que trabajaba, ¿no? Esas serían las 3 preguntas, ¿no? Vamos a ir respondiendo por turnos. En la primera va a empezar Jaime Boceta, el doctor Jaime Boceta, luego sería doctor Tono Noval, doctora Meritxell, y acabaría en este primero la doctora Blanca Gracia. Luego iríamos cambiando, ¿no? en el orden, pero por ahí sería, ¿no? Entonces, pues Jaime Boceta, doctor, nos quedamos con cómo afectó, ¿no? Le pido que reactive el audio y adelante. Bueno, pues ¿cómo nos afectó? Menuda pregunta, ¿no? Buenas tardes, calurosas desde Sevilla, y nos afectó mucho, nos entró miedo, lógicamente a todos, y bueno, pues una de nuestras compañeras se contagió en urgencias y entonces pues yo estuve un poco, por un lado, sustituyéndola a ella en la planta de paliativos, por otro lado, haciendo mi tarea de interconsultas o de equipo de soporte en el Hospital Macarena, y con lo cual pues me dividía, me cambiaba de pijama para ir de un hospital al otro, me cambiaba más que una modelo, vamos, eso era tremendo. Y bueno, pues con miedo también de, sobre todo, de llevarlo a mi casa, miedo de llevarlo a los enfermos y miedo de llevarlo a mi casa. Yo creo que es lo principal, ¿no? Lo que nos afectó era el miedo y sobre todo el miedo a llevarnos eso a nuestra casa. Nos preocupaba mucho. Yo en casa en concreto además pues hay una persona de riesgo por un tratamiento inmunosupresor y entonces pues realmente nos preocupaba mucho eso y fue algo que lo discutimos en casa y decidimos que bueno, que para adelante y con las mayores precauciones posibles. Preguntando, ¿en el servicio hubo muchos cambios que hacer esos días? Sí, hubo muchos cambios porque no había material de protección. Entonces, muchos voluntarios se volcaron en fabricar material de protección, llevarlo, pero claro, era un material que no había pasado por los canales adecuados de homologación, con lo cual, pues, Sanidad Laboral no podía aceptarlo. Entonces, bueno, había quien decía esto no puedo, había quien decía, pues, oye, esto que no está homologado, quien lo quiera que venga y me lo pida a título personal, que yo lo voy a estar trayendo. Y bueno, aquello era muy complicado, claro. Y no sabíamos, cada día cambiaban las indicaciones, ahora la mascarilla no. Nos llegaron incluso a prohibir usar mascarilla porque eso podía generar alarma social, ya que no había mascarillas para todos. Tú fíjate en qué situación estábamos, lo pasamos francamente mal con las órdenes que venían, con las contradicciones, los cambios de protocolos
que por otro lado entendíamos que eran así porque iban llegando datos nuevos, o sea, que no venían con mala intención, pero que desconcertaba muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Nos vamos ahora a Gran Canaria, doctor Tono Noval, que es subdirector médico del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Pues adelante, ¿cómo afectó a su servicio? El micrófono, tienes que abrirlo. Ahora. Bueno, buenas tardes. Yo aquí me gustaría aprovechar porque yo realmente de subdirector, y como los que sean médicos entenderán lo que les quiero decir, yo cuando nos cogió todo este tema del COVID, yo llevaba de subdirector del hospital 1 mes y medio, con lo cual era un residente recién empezado y mi experiencia como subdirector era mínima. Yo he trabajado toda la vida en el servicio de urgencia y cuando Lucas me preguntó cómo se vivió, quizás sería más capaz de describir lo que pasó en el servicio de urgencia que lo que vivimos, porque casi ni nos dio tiempo de enterarnos, ¿no? Voy a intentar resumir un poco los dos aspectos, ¿no? Coincidió con el compañero, mucho miedo, mucha incertidumbre. Nosotros lo veíamos de lejos, habíamos visto lo que había pasado en Italia, lo que había pasado en Madrid. En el servicio de urgencia se tenía mucho miedo, digamos, porque o sea, todos sabemos que es la primera oleada siempre que recibe a esta gente. Mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, muchos protocolos que cambiaban continuamente. Y la verdad es que hubo que hacer muchos cambios. Tuvimos la suerte de que somos una isla, la cosa tardó más en llegar y tuvimos tiempo de adaptar el servicio, hubo que remodelar el servicio, poner zonas de aislamiento, tuvimos tiempo de poner esclusas, con lo cual realmente la adaptación del servicio fue buena. La gente demostró una interés impresionante, mucho miedo a enfrentar a estos pacientes, pero nadie dio un paso atrás. Me imagino que un poco lo mismo que son todos lados, con mucha capacidad de trabajo y de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Desde el punto de vista de la subdirección, nos vimos en un momento en el que, bueno, pues teníamos la experiencia de lo que había, como decía, siempre te queda el miedo, ¿no? ¿Estaremos haciendo lo suficiente? ¿Estaremos exagerando? ¿Qué información estamos transmitiendo? Estábamos continuamente cambiando protocolos porque nos llegaba información muy variada. Queríamos actualizarlo, pero cuando queríamos actualizar resulta que dábamos contra orden lo que habíamos dado. Entonces, bueno, la situación desde el punto de gestión fue muy difícil, ¿no? Tuvimos que vaciar, el hospital nuestro es un hospital pequeño, aunque es un hospital de tercer nivel, pero estamos siempre al 100%. Hubo que vaciar plantas, tuvimos que suspender cirugía, nunca se suspendió, gracias a Dios, nunca tuvimos que suspender ni cirugía oncológica ni cirugías graves, pero sí verá que lo habitual se suspendió. Con lo cual, desde el punto de vista de la gestión fue una situación muy estresante porque siempre te queda la duda de estaremos haciendo lo suficiente. Miedo por los compañeros, porque como decía el compañero antes, no teníamos material de protección, venían cosas que no sabíamos de dónde venían, la calidad que tenían, en fin. Bueno, tuvimos suerte que salió bien, pero la verdad es que fue el primer mes, sobre todo, fue un mes muy duro desde el punto de vista ese, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos vamos ahora a Barcelona. Doctora Meritxell. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, que soy presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, que es no solo de médicos, sino de profesionales de atención primaria en general. Bueno, en nuestro centro de salud, la verdad es que cuando vimos que el tema iba en serio, ¿no? Como decían ellos, lo veíamos de lejos, ¿no? En China muy lejos, en Italia no tan lejos, pero igualmente como que no. Y bueno, ¿no? Venían los pacientes y los tranquilizabas, esto será como una gripe y bueno. Y poco a poco, pues la semana previa al estado de alarma, pues ya nos fuimos dando cuenta y ya cuando se instaló el estado de alarma, lo que hicimos en el equipo fue crear, yo estaba en un centro de atención primaria que hay planta baja y 3 plantas y entonces, bueno, pusimos un filtro en la puerta para preguntar a la gente que venía por qué motivo venía y así poder separar a los pacientes con síntomas respiratorios, ¿no? Recordemos que en ese momento era tos, fiebre y disnea, y los visitábamos en unas consultas específicas, ¿no? Que era como la zona sucia. Y bueno, cambiamos totalmente la manera de funcionar, ¿no? Nosotros, bueno, como todos los centros sanitarios, pero es la visita presencial, anulamos todas las visitas que teníamos programadas, pasamos a hacer mucha visita telefónica
Y ya, bueno, después de esa primera semana, el equipo directivo, valorando también todas las aportaciones de la gente, así, pues decidieron hacer como tres grupos de profesionales para trabajar por turnos. Entonces empezamos a trabajar en turnos de 12 horas cada 3 días. Hacíamos un día de trabajo presencial, un día de descanso y un día de teletrabajo con llamadas desde casa. De esta manera, la idea era que si había positivos en alguno de estos 3 grupos, pues que no se tenía que aislar, que no se tuviera que aislar a 60 personas, sino grupos de 20 y que el resto pudiera trabajar. Por suerte no pasó así, pero bueno, era una manera de trabajar. Eso también, bueno, pues permitió de alguna manera que sobre todo los que tenemos hijos, ¿no? o tarea, bueno, que tenemos cuidados que hacer en casa, ¿no? Pues lo pudiéramos también hacer más fácilmente, ¿no? Porque al no tener que ir cada día, pues te lo podías organizar. También nos pasó lo mismo con las EPIs, ¿no? Bueno, yo recuerdo al principio, está un poco de vergüenza decir, pero teníamos la discusión de qué cara nos teníamos que poner la mascarilla quirúrgica, ¿no? Si la azul para adentro o la azul para afuera. Yo era de las del azul para adentro y lo defendía y lo decía así como con seguridad, hasta que empecé a decir, bueno, vean, Meritxell, ¿esto tú de dónde lo sacas? Llamé a 2 amigas cirujanas que tampoco lo tenían muy claro, todo se ha dicho, y al final mirando por internet, digo, la parte de color va por fuera, ¿no? Ya dije, oye, que la parte de color va por fuera. Digo, pero vaya nivel, ¿no? Después pidiendo, ¿no? Claro, ¿no? Cómo nos tenemos que vestir, cómo no, cómo vamos a los domicilios, ¿no? Que es de, no tenemos FFP2, luego nos mandan unas FFP2 que a los 4 días nos dicen, no sirven, tirarlas todas. Bueno, haciendo al principio también teníamos batas sin mangas y cosiendo bolsas de basura a una compañera en las mangas para aumentar la protección. Bueno, todo hasta que no llegó el material, la verdad es que era un poco esperpéntico. Después, bueno, hubo también mucha carga de trabajo administrativo, ¿no? Porque al menos en Cataluña, todo el tema de las bajas de personal sensible, de los contactos y así, se asumió desde atención primaria, pero además sin directrices, sin criterios claros, y eso causaba, bueno, pues que te pasabas muchas horas llamando por teléfono a gente que te pedía la baja, pero que no sabías si se la tenías que dar o no, porque no había una lista de condiciones, y además es algo que en principio no hacemos nosotros, diciendo que que hablaran con la mutua pelotas fuera. Bueno, eso generó, porque claro, tenías a gente que sufría y tú no le podías dar una respuesta, ¿no? No sabías exactamente a qué atenerte. Y era una carga de trabajo pues bastante, por una parte absurda y por otra parte dura. Y después también a nivel de organización hubo un golpe duro, que fue cuando nos plantearon nos preguntaron dónde queríamos ir a trabajar si se cerraba el centro, ¿no? Con lo cual, claro, dices, a ver, ¿queréis decir que lo que estamos haciendo no sirve para nada? ¿No? Todo este volumen de trabajo en gente que estamos llevando a cabo no tiene sentido, y nos vais a mandar para otros recursos, pues el Hotel Salud, las residencias, que sí que hacía falta, pero claro, se estaba como dando por hecho que el trabajo que hacíamos nosotros nos servía, y la pregunta que nosotros hacíamos era ¿quién iba a hacerlo? Por suerte eso se paró porque hubo muchas protestas en Barcelona, pero en Hospitalet, que es la segunda ciudad de Cataluña, se cerraron 3 centros, ¿no? Como también había pasado. O sea, teníamos la experiencia de Madrid, que va una semana por delante, y sabíamos que había sido desastroso. Y bueno, y a nivel así de organización, la verdad es que funcionó mucho el liderazgo de cada equipo, ¿no? O sea, no había unas directrices claras desde arriba, y entonces cada equipo, en función también de su realidad, había equipos que había mucha gente de baja porque tenían síntomas o habían sido contactos, y otros en que no tanto, y entonces, bueno, pues se fueron adaptando. Y esa fue un poco los cambios. Muchísimas gracias, Meritxell. Nos vamos ahora a Madrid, a San Sebastián de los Reyes en su día, y ahora creo que a Segovia, ¿no? Pero Blanca Gracia, nos cuentas cómo se vivió en el mundo de las intensivistas, en una UCI, el cambio. Hola a todos, buenas.
Bueno, pues sí, a mí me pilló trabajando en Torrejón y en San Sebastián de los Reyes. Torrejón fue el primer hospital donde hubo un caso de COVID y bueno, yo pues estoy pues, muchas cosas muy similares a lo que han comentado mis compañeros ahora mismo. Eso, yo recuerdo estar pues muy pendientes de todo lo que pasaba, ¿no? Inicialmente de decir que, muchos compañeros nuestros de decir, pero que eso que pasa en China, como que no te lo creías, ¿no? Como que nosotros en la UCI estamos muy acostumbrados a que todos los años ingresa mucha gente por gripe en la UCI. Y yo recuerdo decirle a mi madre, pero a ver, que todos los años ingresa gente por gripe en la UCI, otra cosa es que la gente no se entere normalmente de eso, ¿no? Y mi madre decía, eres una exagerada, la gente no se pone tan mala por la gripe. Y yo, pero bueno, que sí. Y luego, conforme veías las cosas, ya conforme ya pasaba en Italia, ya todo el mundo intentando, pues eso, con contactos de médicos españoles que estaban en Italia. Me acuerdo que nos mandaban audios por WhatsApp con las medidas que se estaban tomando. Un poco era esa nuestras noticias, lo que íbamos viendo por las redes sociales, y ya te entraba un poquillo como el miedillo, ¿no? Entonces yo recuerdo que hubo un momento dado en el que cambiaron los criterios para los cuales, para a qué pacientes había que hacerle la PCR del COVID, y en el momento en el que cambiaron esos criterios teníamos un paciente que llevaba ingresado como 10 o 12 días, que estaba muy malito y estaba intubado y estaba con una neumonía que no sabíamos por qué era, y se le hizo la PCR del COVID y fue positivo, ¿no? Y ese momento fue como, de repente, familia, y me abrieron un grupo de WhatsApp que se llamaba COE. Bueno, pues aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, no sé si me oís, creo Sí. que está la conexión un se poco fue mal. un momentito, pero ya estamos de vuelta. Vale. Entonces, bueno, pues a partir de ahí la verdad que fue primero en el hospital de Torrejón. Allí, bueno, pues se hicieron PCRs a todos los pacientes de la UCI, a todos los sanitarios que habían atendido a ese paciente, fíjate, en 12 días, desde la urgencia que había pasado a la UCI que fue directamente, pues todas las enfermeras y médicos que habían estado en contacto con él sin mascarilla. Que como era un paciente con una sospecha de gripe, pues es verdad que la mayoría del tiempo entrábamos con mascarilla, ¿no? Pero bueno. Y ya de ahí, en pocos días, empezaron a caer. En Torrejón fue los primeros, se colapsó pues en prácticamente una semana, y luego yo estaba trabajando también en San Sebastián de los Reyes y fue como una semana más tarde, donde nos llegó, una semana y pico más tarde. Un poco lo que han comentado nosotros, desde Salud Laboral del Hospital empezaron a traernos, de repente venían enfermeros de preventiva a explicarnos cómo ponerse y quitarse un EPI. Pero luego nos lo enseñaban y luego resulta que teníamos que reutilizar el mismo EPI durante no sé cuántos días porque no había más. Entonces, pues bueno, pues esas cosas, hasta que es verdad que a nosotros nos llegaron pronto y en ese sentido, pues nos llegaron más pronto que por supuesto que a los centros de salud, por supuesto, y que a otras partes del hospital, ¿no? Y un poco fue eso, lo que dicen los compañeros, el miedo, el no saber, pues el cambio constante de protocolos, el tener la sensación de que no sabes lo que está pasando, de cómo se trata, yo en Torrejón trabajaba de guardias y llegué después de ese fin de semana a mi primera guardia y de repente recuerdo de estar 24 horas sin parar de ingresar pacientes en la UCI con lo mismo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados en una guardia de UCI a ingresar a lo mejor a 2, 3 pacientes en la guardia y por diferentes cosas, ¿no? Pues uno que es le han operado de algo de neurocirugía, otro que es un politraumatismo, otro que tiene una neumonía, pero fue una neumonía detrás de otra, todas iguales, las mismas características, gente súper afectada, gente ahogándose, enseguida intubarles y ponerles un montón de máquinas porque, ¿no? Entonces yo recuerdo una sensación de angustia mía de decir, pues qué está pasando, que esto nos ha llegado y no nos hemos preparado bien, ¿no? Esa fue mi sensación. Luego ya descansé y lo vi de otra manera. Pero vamos, inicialmente yo recuerdo esa primera guardia de miedo entre los compañeros, sobre todo, ¿no?
Blanca, solamente una pregunta, porque quizás como diferente de las otras visiones, ¿llegó un momento de saturación? O sea, ¿ustedes no daban abasto? Sí, total saturación, pero saturación al 400% de la ocupación habitual de una UCI. O sea, San Sebastián de los Reyes, mi UCI tenía 8 camas y se pasó a habilitar hasta 45 camas de paciente crítico. O sea, se habilitaron huecos donde no los había. Y todo en parte, pues bueno, gracias a la buena voluntad de muchísima gente y obviamente a la inversión que se hizo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el esfuerzo humano hace posible muchas cosas, ¿no? Y que venga uno de mantenimiento y de repente te monte 20 tomas de oxígeno en un sitio donde no las hay, pues eso es de mucho curro y de hacer horas y como pues nosotros también nos tuvimos que poner a hacer turnos porque éramos pues 7 intensivistas y no había más, los anestesistas se pusieron a ver pacientes, los cardiólogos, todo el mundo se puso a hacer cosas que no le hubieran tocado en otro momento. Pues muchas gracias, Blanca. Gracias a los 4 por este primer acercamiento. Vamos con el segundo acercamiento, que intenta ser más subjetivo, ¿no? El cómo lo viví, ¿no? Es la pretensión. Yo entiendo que con el contexto que nos han contado probablemente haya muchas experiencias diferentes, porque entiendo que un nivel de saturación en un lugar a un nivel como lo que vivió Tono Noval, el doctor Noval en Gran Canaria, no es lo mismo, ¿no? Pero por eso quisiéramos ver ahora un poco cómo lo vivieron personalmente cada uno. Empezando ahora por Tono Noval y seguimos el mismo, después de Tono vendría Meritxell, luego Blanca y acabaría esta vez Jaime, ¿de acuerdo? Sube el micrófono, Tono. Que decía que a mí la parte esta del cuando ya llegó el COVID, que aquí fue a finales de enero, principios de febrero, ya me tocó vivirlo en la subdirección. La sensación que se le queda a uno en ese momento es de ansiedad y, como decía, un poco de miedo a no estar haciendo lo suficiente, a no llegar, ¿no? Blanca decía que yo soy un saturado, nosotros tuvimos suerte y pudimos prepararlo. Entonces, mi función o lo que me tocó hacer a mí dentro del equipo directivo fue un poco pues organizar urgencias intensivos, que son un poco los dos servicios que más, y micro, que dependía de mí, pero sobre todo intensivo y urgencias, para intentar no llegar a ser desborde, ¿no? Entonces, de repente me vi en una semana que donde había 30 camas de UBI, las tuvimos que convertir en 72, sacando respiradores de donde no había, comprando respiradores donde no se podían comprar, vaciar un servicio de rehabilitación para montar un servicio de urgencias abajo por si nos colapsábamos, la sensación de me estaré pasando, me estaré quedando corto, en fin, cómo organizamos, de dónde sacamos gente, y después otro aspecto que también comentaba algún compañero antes, ¿no? La protección de los propios sanitarios, ¿no? Estamos viendo como en Italia y en Madrid el gran problema que tenían es que se quedaban sin sanitarios, y cómo hacemos, ¿no? Organizar turnos para intentar proteger a la gente, en fin, la verdad que fue una situación de mucho estrés, ¿no? De muchas horas de trabajo. Bueno, como anécdota, recuerdo un día que llegué a mi casa a las 7 de la tarde y mi hijo me preguntó qué hacía tan temprano en casa. Entonces, bueno, pues se vivió como se podía. Algo ha pasado, Tono, con tu conexión. Se ha ralentizado. Exactamente, yo creo que... ¿Ahora? ¿Me oye? Ahora bien, ahora bien. Ahora. Nosotros teníamos lo que yo llamaba los momentos de catarsis del equipo directivo, que nos sentábamos los 4 subdirectores, el director y el gerente, y alguna vez llegamos a llorar porque no sabíamos si lo que estábamos haciendo era lo correcto. Bueno, eso te une y te ayuda a tirar para adelante, pero la verdad que gestionar todo eso sabiendo que lo que está después son tus compañeros, a veces es difícil. Gracias, Tono. Pero bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe se llevó bien. Gracias, Tono. Meritxell. Bueno, claro, yo, de alguna manera, yo, o sea, era muy consciente que la
lo grave estaba pasando en otros sitios, ¿no? Yo pensaba mucho en cuidados intensivos, en las urgencias de los hospitales, ¿no? Pero claro, como médica y como persona que estaba viviendo la situación, pues me contagié del miedo, ¿no? A mí, bueno, normalmente cuando hay una situación difícil, pues me pongo en lo peor y a partir de lo peor digo, pues sigo para adelante, ¿no? Asumiendo lo peor que puede pasar, pues a partir de aquí ya veo. Lo que pasa es que asumir lo peor que podía pasar era tan bestia, ¿no? También estaba en 4 o 5 grupos de WhatsApp de profesionales que no hacían más que mandar noticias a cuál peor, no sé, y no podía parar de mirar, ¿no? Datos, calculando qué podía pasar, tal, y entonces, bueno, eso me bloqueó totalmente, ¿no? Y estuve 15 días hasta que, de alguna manera, lo tragué y entonces ya pude como seguir adelante. Tenía mucho miedo también de contagiar a la familia. Tengo 3 niños pequeños, por suerte ya se iba diciendo que los niños pues no tenían formas graves, pero mi marido, que es de riesgo, pues lo mandé a otra habitación, le dije, mira, no nos vamos a abrazar, a los niños los voy a abrazar porque tienen 9, 7 y 4 años, digo, si les digo que no los abrazo, y pues es mejor irme de casa porque es totalmente inviable. Y bueno, y después me pasaba las madrugadas, bueno, me dormía bien, pues estaba cansada, ¿no? Entre el trabajo y los niños, pero luego como a las 4 o así me despertaba con pesadumbre. Entonces lo que me calmaba era pensar en lo que haría, ¿no? Cómo me levantaría, cómo me vestiría para salir a la calle, qué me llevaría en la bolsa del trabajo, cómo saldría a la calle, dónde pondría las llaves, cuando llegara, cómo iría en coche hasta allí, al centro de salud, cómo me vestiría, cómo tenía que ir con cuidado de no tocarme la cara y los ojos, ¿no? Esto como también en revisar ¿no? Cuando hacíamos videollamadas, ¿no? Todo el rato estaba mirando a la gente, mira, se ha puesto la mano en la boca, ya se ha tocado la nariz, ¿no? Comprar gel, ¿no? Como el miedo, de alguna manera, me sirvió para hacer cambios en mi cotidianidad, que a mí además me cuestan mucho. Claro, yo en el centro de salud, yo pasaba visitas sin bata. Bueno, mascarilla, evidentemente, ni de broma, ¿no? Y guantes solo para tocar zonas sensibles, pero si no, yo la exploración de una barriga, la exploración de... ¿no? La hago sin guantes, sin desinfectar el fonendo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto dices, vale, pues desinfectar el fonendo, tal. Y bueno, y la verdad es que esos 15 días los recuerdo como una especie de limbo, allí que, ¿no? Los compañeros de trabajo como que hacían... Al final de la jornada, ¿no? Se encontraban y hacían algo así festivo para animarse, y yo me sentía muy, muy lejos de eso, ¿no? O sea, me parecía muy bien que lo hicieran, pero no podía participar, ¿no? Porque estaba como en un duelo. Yo creo, o sea, tenía un duelo, también añoraba mi cotidianidad, ¿no? El poder ir a buscar a los niños, ir por aquí, por allá, ¿no? Pensaba en todo lo perdido, no veía un final, ¿no? No veía, bueno, no lo veo todavía muy claro, ¿no? Pero parecía que esa situación tenía que ser siempre. La verdad es que había mucha angustia también por la familia, ¿no? Los mayores de la familia, angustia, ¿no? El tomar la decisión de decirles no salgáis de casa, ¿no? Junto con mis hermanos, y bueno, el ir por la calle, ¿no? La primera vez que ibas por la calle y alguien se te aleja, es como, ostras, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y no sé, espera, que tenía aquí... Después, también una cosa que sentí era que lo que yo sabía hacer a nivel profesional no servía de nada en ese momento, ¿no? Que lo que hacían falta eran eso, pues camas de UCI, intensivistas, respiradores y tal, y que lo que yo sabía, lo que sé hacer, que es acompañar, estar presente, escuchar, ¿no? Diagnosticar también, pero desde ese lugar, ¿no? De cercanía, pues estaba totalmente anulado, porque la proximidad que había era muy limitada, con personas sintomáticas básicamente y con toda una parafernalia que lo hacía muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, el poder también, hacíamos mucha llamada telefónica de control, ¿no? De seguimiento de pacientes, ¿no? Pues el poder acompañar a pacientes conocidos
pues en el devenir de la enfermedad, ¿no? En los síntomas que ven presentando, ¿no? Y cuando mejoraban, vaya, la alegría era compartidísima, ¿no? Pero bueno, después ya esta sensación de inutilidad fue desapareciendo, ¿eh? Pero al principio sí que la tenía muy, muy viva. Gracias, Meritxell. Blanca, ¿cómo lo vivimos? Blanca. Bueno, pues en mi caso, bueno, fue como bien han dicho, pues una situación pues, de mucho estrés, ¿no? Y de muy romper con la realidad. Para mí queda muy lejos, para mí queda realmente me queda como una pesadilla, como un mal sueño y que no me gustaría jamás volver a vivirlo, ¿no? Fueron momentos de miedo o sea, en el conjunto yo creo que en el equipo había una sensación como de vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos, ¿no? Y yo personalmente tenía la sensación de tienes tal sensación de que no sabes que no tienes ni idea de lo que pasa, porque verdaderamente todavía seguimos desconociendo gran parte de la enfermedad, ¿no? Pero en los primeros momentos en los que cada día cambiaba los medicamentos que poner, que si los inmunosupresores, los corticoides, la cloroquina, bueno, un montón de medicamentos que decías al principio ya no sabía si los síntomas que tenían los pacientes eran efectos secundarios del fármaco o eran efectos del COVID o, bueno, un poco de descontrol. Y sobre todo en nuestro caso era una sensación de tenemos claro que no podemos curar esto, o que por lo menos hoy por hoy no lo podemos curar. En la UCI lo único que podemos es dar soporte hasta que la enfermedad se cure con algo que creemos que va bien, y luego con las máquinas y las drogas que utilizamos en la UCI para dar soporte a estos pacientes, ¿no? Entonces, no podemos curar, vamos a intentar que salgan para adelante con lo que tenemos y o sea, como que el objetivo de mi especialidad y lo que yo he aprendido en la residencia cambió. Y yo vi que ya mi objetivo ya no era curar y salvar a la gente, sino más estar y aliviar, ¿no? Porque veías que a muchos pacientes no salían adelante, ¿no? Nosotros, pues, normalmente la mortalidad en la UCI aproximadamente suele ser de un 10-15% según el tipo de UCI que tengas y el tipo de pacientes, pero hemos llegado a tener una mortalidad del 50% en el COVID, lo cual quiere decir que la mitad de la gente que ingresaba no volvía a salir, ¿no? Y eso es muy duro. Verlo cada día, todo el mundo piensa, a veces la gente piensa que la UCI es un sitio donde la gente se muere y no, en teoría es un sitio donde va la gente que se puede salvar, ¿no? Y queremos que se vayan a su casa, que salgan de la UCI a la planta y luego que se vayan a su casa. Y nos tuvimos que acostumbrar a lo contrario. Entonces, fue un cambio de chip que nos afectó mucho, que yo recuerdo pues días de ir consolándonos también los unos a los otros, ¿no? Cuando tenemos que acostumbrarnos a no decir que se me muere un paciente, pero es que ya los tienes como tuyos, porque encima no pueden ver a su familia, con lo cual eres tú el único contacto con el mundo exterior que hay, ¿no? Y cuando se te muere un paciente joven o más joven de lo que habitualmente estás acostumbrado, jolín, pues bueno, 1 lo aguantas, 2, pero cuando vas a varios al día, pues claro, llega un momento de colapso emocional también de los compañeros. Y yo recuerdo pues de ir consolándonos unos a otros, cada día lloraba uno, porque era una situación pues desbordante a nivel físico y emocional, pues de que nadie nos ha enseñado esto, ¿no? Yo digo, a mí en la residencia me han enseñado, pues sí, en la UCI tenemos unos criterios pues estrictos de ingreso de pacientes, ¿no? Bueno, porque por las características de tratamientos que aplicamos, no todo tipo de pacientes pues lo pueden soportar, y somos pues bastante invasivos, ¿no? Entonces, pues no todas las medidas que utilizamos son para todo tipo de pacientes. Pero es que aquí tuvimos que hacer un triaje de guerra. Y eso no te lo enseñan en la carrera, ni en la residencia te enseñan a tomar las decisiones que tuvimos que tomar, y a veces respaldados y otras veces pues no tan respaldados, ¿no?
Entonces, eso para mí fue lo más duro, llevar el busca y tener llamadas constantemente de todo el hospital para contar pues la gente que se iba poniendo mala, ¿no? Y tener que decirle a muchos pacientes que no podíamos ingresarle en la UCI porque no había recursos suficientes. Y esa es la realidad. Entonces, para mí eso fue lo más duro. Yo creo que todavía tengo que digerirlo, vamos, yo creo que todos los que trabajamos en servicios de cuidados intensivos y por ende también internistas, todos los médicos de planta, de urgencias, todo el mundo que ha vivido ese, jolín, este paciente habitualmente iría a la UCI y ahora tengo que ver cómo fallece en mi planta, ¿no? Pues eso es una digestión que tenemos que hacer y bueno, yo he aprendido un montón de todo esto y bueno, de mí salió el intentar pues, dar una información a las familias que habitualmente estás acostumbrado a estar en persona, a hablar con ellos, mirarles, a hablar por teléfono, ¿no? Y en el momento en el que un paciente veías que no iba tal y que no iba a ir adelante y tenía que fallecer, pues si venían, pues comunicarte con ellos a 2 metros de distancia y con una mascarilla y de todo puesto, ¿no? A mí eso me resultó muy duro, porque acompañar esos momentos con esa frialdad que da un teléfono, no me parece que no es justo, ¿no? Y que no ayuda a que la gente viva un duelo en condiciones. Pues para mí eso ha sido pues, muy duro. Y un aprendizaje que no estamos acostumbrados o que ha sido como un aprendizaje muy express, muy... En 2 meses, una carga de todo esto que, bueno, obviamente los que peor los pasaron pues, fueron los pacientes y sus familias, pero bueno, yo creo que hemos aprendido todos mucho de tener un poco de humanidad y de la importancia que tiene pues, una buena información y un buen contacto con los familiares. A mí me hubiera, vamos, que te quedaba siempre con la intranquilidad de decir que a mí esto no me gusta hacerlo por teléfono, que necesito un poco más de ver, de mirar, ¿no? Y bueno, y yo un poco así personalmente, visión de la UCI, yo destacaría eso y por supuesto vamos a por todas, vamos a sacar la mejor versión de nosotros mismos con los que tengamos, vamos a llegar a casa, vamos a ponernos a estudiar. Yo, por ejemplo, de mi servicio era la única que no tengo hijos ni cargas familiares, pues yo entendía que mis compañeros llegaban a casa y tenían que cuidar de su familia. Yo decía, pues no os preocupéis, que yo me empollo lo que sea y mañana os traigo un paquete de novedades. Pues bueno, cada uno hacía lo mejor que podía. En ese sentido. Gracias, Blanca. Vamos ahora con el doctor Jaime Boceta. Yo me sospecho que Jaime sí que debe estar más acostumbrado a lidiar con la muerte porque está en paliativos, ¿no? Entonces, no sé cómo lo vivieron, Jaime. Yo creo que quizá diría 4 escenarios distintos. Por un lado, en las plantas COVID. Por otro lado, en las plantas en general del hospital, porque mi tarea es como consultor de paliativos. Yo hago interconsultas y me consultan los casos difíciles, que en esta época pues los casos difíciles eran tremendos. Por otra parte, en las residencias de ancianos a las que estuve yendo y por otra parte en casa. Entonces son como 4 escenarios muy distintos. En las plantas COVID la verdad es que lo que predominaba era la admiración por mis compañeros, por las enfermeras, algo brutal, cómo se metían a saco, cómo... Vi un día una fisioterapeuta haciendo en una planta en la que estaban un padre, una madre y un hijo, los 3 con COVID en la misma habitación y el hijo en una situación terminal por una enfermedad previa y que el COVID lo había metido ya pues en situación final, y esta fisioterapeuta haciéndole movilizaciones, que aquello era un surtidor de aerosoles, y allí estaba pim, pam, como todos los días, que no le fue a faltar Mira, de verdad que me emocionaba ver cómo la gente daba un paso para adelante y arrimaba el hombro. En los controles estaban los médicos, y no eran los médicos de infecciosos, eran los de infecciosos, los de interna, los de... Había pediatras diciendo yo soy el residente del que... O sea, todo el mundo queriendo arrimar el hombro, ofreciéndose. Entonces, realmente una experiencia tremenda, ¿no? De admiración por mis compañeros.
y luego pues también una experiencia tremenda del problema de gente que estaba muriéndose en una situación de aislamiento. Nosotros sí pudimos dar opción de que quien quisiera estar acompañando al ser querido que se moría, podía estar, pero luego se tenía que quedar hasta el final con el EPI puesto y después irse a casa y quedarse aislado 2 semanas. Eso es duro porque había gente que, ofreciéndoles la posibilidad, te decían no puedo hacerlo porque entonces voy a estar 2 semanas sin cuidar de mis hijos y eso no se lo pueden permitir mis hijos. Con lo cual los ponías en una situación terrible de dejo que mi padre, entonces bueno, pues arrimábamos el hombro para que este señor no muera solo, para que esté acompañado, permitir una videollamada con el WhatsApp o con lo que fuera para que se vieran las caras, ayudar de 1000 maneras. Luego las plantas convencionales en las que cada 2x3 te avisaban de que un paciente al que habías estado atendiendo, oye, que la tercera PCR que le hemos hecho de cribado ha dado positivo, así que tienes que ir a hacerte el test, porque si no, porque tal. Entonces, realmente todo el mundo adoptaba unas medidas de precaución como si fueran pacientes COVID positivos, aunque no estaban en una planta no COVID. Y realmente ahí había casi más miedo al contagio que cuando te metes en una habitación COVID, que te metes con un EPI y vas de astronauta. En los otros lados las medidas de protección pues no son tan exquisitas, ¿no? Después en las residencias, que ha sido brutal, la experiencia de voluntariado, porque a través del Colegio de Médicos promovimos un voluntariado que inicialmente eran médicos dispuestos a ir a las residencias, pero que vimos que era tal cantidad de gente deseando ayudar que lo que se propuso es personas que querían ir a hacer tareas de ayuda al aseo, al dar de comer, o sea, tareas más de ayuda a los auxiliares. Y bueno, pues hemos estado con 80 y tantas personas yendo a 3 residencias, una experiencia tremenda, ¿no? El Colegio de Médicos pues proporcionaba los EPI, proporcionaba los permisos para que pudieran circular sin que la policía los multara y coordinar también gente que fabricaba equipos de protección con gente que los proporcionaba a los sitios, con gente que los distribuía. Entonces era una oportunidad de canalizar tal cantidad de ganas de ayudar, porque es emocionante ver cómo ha respondido la sociedad en esto. Y en las residencias pues veías a la gente, a las auxiliares de la residencia desviviéndose, a los voluntarios desviviéndose, todo el mundo desbordado porque la carga de trabajo se multiplicaba enormemente en esta situación con los distintos recorridos, ¿no? Y luego por la situación en mi casa, que tengo una familia que es de campeonato, ¿no? Cómo han apoyado, cómo han arrimado el hombro, cómo mi mujer me ha ayudado con todo esto del voluntariado, porque yo soy muy de mucho corazón, pero ella aplicaba el cerebro, la organización, vamos a hacer un Excel, ¿un qué? Vamos a organizar tal. Entonces, bueno, pues mi amigo, el que es vicepresidente del Colegio de Médicos, y yo le poníamos mucha pasión y que esto fluya, pero detrás había también un apoyo desde casa y las niñas y todos los días inventando algo, pues nos disfrazábamos de algo por la noche, una fiesta, un conectar por Zoom con los primos, ponernos a hacer una tabla de gimnasia al mismo tiempo que los primos. Entonces realmente eso te cargaba las pilas de una manera enorme, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido un poco la situación. Muchísimas gracias, Jaime. Yo creo que ya has entrado un poco en la última pregunta y ahora le correspondería empezar a Meritxell, ¿no? ¿Cómo se cuida al cuidador? Ustedes son los cuidadores, ustedes son las personas que tienen que cuidar de nosotros, pero ¿y cómo se cuida al cuidador? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han vivido? Meritxell, empieza. Bueno, han sido las redes, ¿no? Las que siempre nos salvan, son los afectos, ¿no? Las personas que tenemos alrededor, y hay que saber también pedir ayuda, ¿no? Que esto a veces las médicas, los médicos, las personas que cuidamos, ¿no? Enfermería, las enfermeras, ¿no? También cuesta a veces, ¿no? Cuando tienes el rol de cuidador, pedir cuidados cuesta. Pero bueno, yo lo que hacía era llamar amigas, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué hacéis? ¿No? Para estas cosas concretas que a mí me angustiaban mucho, de, bueno, ¿y qué ropa me pongo cuando llegue allí? No sé qué, no sé cuántos. ¿Cuándo te cambias? ¿Qué zapatos? Todo. Pues llamar, ¿no? Compartir las
las angustias. Después la familia, ¿no? Claro, los niños pues te dan mucha energía, también necesitas centrar mucho la atención en ellos, ¿no? Bueno, pues en el colegio, qué hacemos con ellos, cómo los distraemos, también te sacan de quicio y bueno, eso de cierta manera también va bien para quitar. Y después, bueno, en mi caso, pues mi marido, ¿no? Con el apoyo al llegar a casa, las conversaciones, el poder acoger pues el sufrimiento, ¿no? y el padecimiento. Y después, por ejemplo, con las amigas de la facultad, ¿no? Que todas somos médicas, pues empezamos a hacer quedadas por videollamada los sábados por la noche, ¿no? Cada una explicaba su visión y bueno, el reconocerte en la otra, ¿no? Y el poder explicar, ¿no? Y que se acogiera lo que a ti te pasaba, pues esto es lo que ha hecho salir adelante. También llamé, ¿no? Después de estos 15 días horribles que pasé, hubo una situación muy, bueno, con el 061 poniendo en duda, ¿no? El SEM poniendo en duda pues nuestro criterio, que ya me hizo llegar a un punto que ya después llamé, había un servicio de apoyo psicológico del Colegio de Médicos de Barcelona y bueno, llamé. Y la verdad es que rápidamente, ¿no? Pues me concertaron una cita telefónica esa misma tarde, era un viernes a las 7 de la tarde, me llamó la que era una neuropsicóloga. Y bueno, estuve allí una hora, ¿no? Sacándolo todo, ¿no? Así como sin temor, como si dijéramos, a dañar al otro, ¿no? De alguna manera, como, ¿no? Desde esa visión profesional. Y eso me fue muy bien, pues, para desahogarme, ¿no? Y como sacarlo todo y a la vez que lo sacas, pues también lo vas ordenando en algún sitio. No sé, yo no te oigo, Lucas, no sé. Sí, ahora, Blanca, ¿cómo te cuidabas tú? Bueno, pues un poco en la línea de lo que decía Perichel, los afectos también, ¿no? O sea, tu red de personas de confianza. Yo, en mi caso, vivía con una compañera de piso que era muy buena amiga mía, también médico, ella estaba en su último año de residencia en otro hospital en el que yo me había formado también, a su vez. Entonces, fue bonito porque no nos sobrecargábamos con información mala, ¿no? Sino que su desahogo a mí me servía para ayudarle, ¿no? Y a veces el escuchar a otro y el poder sentir como la compasión con el otro, la empatía, ¿no? Eso, no sé, y paradójicamente a mí me ayudaba, ¿no? Igual que otros días yo me podía ayudar en ella. Yo también a mí me ayudó mucho, pues, llamadas con personas concretas que yo tengo que sé que puedo hablar, ¿no? Y un poco desahogarme en el sentido de, pues eso, de contar, pues quizás todo lo que ahora puedo contar de manera más ordenada, que en aquel momento era como un aluvión de sentimientos y de impotencia y de frustraciones que no sabía cómo manejar y que gracias a poder compartirlo y desahogarme, pues podía, ¿no? También recuerdo pues las pesadillas que tenía tenía pesadillas reiteradamente que me entraba a las habitaciones de los pacientes sin el EPI puesto. Y tenía esa pesadilla reiteradamente hasta que ya se me fue, ¿no? Y yo que duermo genial, tenía un insomnio también que me costaba. Sacaron un equipo de la unidad de psicología y psiquiatría de la UNIMSI, de la Universidad de Comillas, sacó apoyo psicológico a los sanitarios, un apoyo que dieron gratuitamente, y me costó un poco porque yo decía, no sé si me viene bien o no, pero dije, si me lo manda un amigo que es muy buen amigo, y dije, si me lo manda es que lo necesito, así que me apunté y la verdad que me vino súper bien. Estuve hablando, tuve como 4 videoconferencias así con un psicólogo que la verdad que me ayudó mucho a manejar mejor las situaciones, ¿no? También un poco la línea de lo que decía Michelle, es todo muy bonito, ¿no? Todo el mundo quiere ayudar,
pero la pandemia no fueron 15 días, ¿no? O sea, en Madrid empezamos a primeros de marzo y hasta final de mayo fue a tope, ¿no? Entonces la gente, y es normal, yo creo que es algo no lógico del ser humano, que al principio todos vamos, pues eso, como un caballo desbocado y queremos ayudar y lo damos todo, pero cuando el cansancio acusa y cuando, pues eso, es el cansancio psíquico, o sea, físico, psicológico, ¿no? Cuando todo eso hace mella, pues surgen los conflictos y al final empezamos a trabajar con gente con la que habitualmente no estamos acostumbrados a trabajar, personas que trabajan de manera diferente que nosotros, ¿no? Entonces eso genera conflictos que son, yo creo que a veces que surgen espontáneamente, que es normal que surjan, pero yo recuerdo pues que a mí me costaba mucho digerir eso, ¿no? Y yo decía, pero como en una situación en la que estamos, pues pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Y a mí pues me ayudó mucho a hablar y hablar en este caso con el psicólogo, de esto que pasaba, ¿no? Y también era una parte de mí, yo creo que de las personas, pues el sacar el estrés o la pena, la tristeza de cada uno a veces pues sale de una manera que por un canal que no tiene que salir. Y bueno, a mí me ayudó mucho eso. Luego, pues eso, yo tenía amigas de la residencia que trabajaban en otros hospitales y a mí hablar con ellas, pues nos íbamos lo que digo, desahogando cada una y a mí eso me daba la vida. El humor, quieras que no, a mí me vino muy bien. El humor con medida y con las personas, y yo digo que el humor hay que saber con quién sacarlo y dónde sacarlo, ¿no? Y yo necesito el sentido del humor en mi trabajo. Es verdad que en general mi trabajo en la UCI pues siempre es dramático, en general, ¿no? Pero yo siempre digo que tenemos un trabajo tan dramático que con los compañeros, ¿no? Esto no podríamos llevarlo adelante anímicamente. Entonces, bueno, pues yo intentaba en el trabajo pues generar buen ambiente o decir, yo siempre decía, venga, vamos a ver cuándo celebramos que acaba esto, aunque sea por decir algo, ¿no? Y bueno, eso. Y luego otras cosas a mí me ayudaban muchísimo. Yo me ponía música que me ayudaba, pues o de cantautores cristianos. Yo recuerdo pues escuchar mucho unas oraciones que hacía Cristóbal Fones en Instagram, o oraciones que hacían los jesuitas en las redes sociales, todo esto. Y luego me vino súper bien la Semana Santa, o sea, que la Semana Santa coincidiera con plena pandemia, a mí pues me ayudó mucho a darle sentido a lo que estábamos viviendo y a la Semana Santa, ¿no? A los días santos. A mí personalmente me ayudó. Es verdad que yo en casa pues no tenía a nadie. Mi compañera de piso que estábamos, a veces en 3 o 4 días no nos veíamos de las cuadras que hacíamos. Entonces, pues a mí eso personalmente me ayudó mucho. Y luego cuando ya había algún paciente que empezaba a mejorar, ¿no? Es que los pacientes se tiraban intubados como 3 semanas, un mes, sedados completamente, sin reaccionar, sin responder, sin poder interaccionar con ellos. Cuando había alguno que empezaba a mejorar o le podías, bueno, muchos había que hacerle una traqueotomía, pero bueno, ya ves que interaccionan contigo, que mueven la boca, que puedes hablar. Yo recuerdo que por las tardes en las guardias me iba a hablar con el paciente que iba bien. A lo mejor estaban todos intubados y uno medio despierto. Yo recuerdo de ir a esa habitación a ver qué tal estaba, a hablar con él, como que eso me emocionaba, vamos, yo. Luego a los pacientes les llegaban cartas de sus familiares y tal. Yo recuerdo leerles las cartas de las familias y yo decía, me estoy haciendo más terapia a mí misma que al paciente casi, porque decía, esto tiene que ser bueno, ¿no? Pero a mí eso me reconfortaba y decía, bueno, pues aunque sea estar con el paciente, estamos, ¿no? Y a mí esas cosas pues eran las que me ayudaban. Y luego hacer mucho deporte en casa, que yo creo que es una habilidad que hemos sacado muchas personas en esta pandemia. Lo de poner YouTube y hacer ejercicio en casa me ha venido de bien también. Muchísimas gracias. Jaime, ¿cómo se cuidaba o cómo cuidaba? No sé. Bueno, pues yo coincido con Blanca en lo del deporte, totalmente. La bicicleta estática que teníamos aquí en la terraza la reventábamos por turnos, y en lo de la oración yo creo que ha sido clave, desde levantarnos y ya por la mañana tener los puntos tempranitos
y yo nunca te lo agradeceré suficiente, Luca, de verdad. Y además el día que llegabas un poquito tarde ya estabas ahí con el mono. Es que, de verdad, muy, muy, muy agradecido. Hasta luego por la noche, pues el rezar un ratito con mi hija, la más pequeña, cuando se va a acostar, porque ella me ha enseñado a mí el examen. Y mira, pues se hace así, y lo vamos a hacer como en el colegio. Y bueno, una maravilla, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eso llenaba mucho, mucho. Luego el privilegio de poder ayudar, porque yo lo que llevo muy mal es el sufrimiento ajeno cuando no puedo hacer nada. Y en paliativos, como es que siempre puedes hacer algo, pues te acostumbras a identificar dónde puedes. Entonces el privilegio de, en este caso no era ayudar directamente yo, pero sí mucho canalizar ayuda a través de este voluntariado que se iba organizando y cómo la gente te iba contando las experiencias y cómo mandaban, pues bueno, realmente eso era muy edificante. Y luego me he reído mucho con mi amigo Andrés, el vicepresidente del Colegio de Médicos, que era un poco el que le daba a esto el respaldo de una institución de la sociedad civil, porque creo que, yo me lo creo totalmente, que no podemos esperar a que los políticos nos arreglen el mundo en el que vivimos y que la sociedad civil tiene maneras de responder, y el que hubiera una institución de la sociedad que diera cobertura a todo esto, pues fue magnífico. Y como este además es amigo mío de toda la vida, hemos estado en asociaciones juveniles, hemos estado, pues realmente muchas cosas nos recordaban a otros tiempos y nos reíamos mucho, y el reírse es una cosa muy buena. Entonces a mí todo eso me ha cuidado. Mis hijas nos han cuidado mucho, mi mujer me ha cuidado muchísimo, y bueno, y también yo diría que la suerte de no haberme contagiado, porque bueno, yo he tomado las medidas de protección, por supuesto, a rajatabla, ¿no? Pero también con mis medidas de protección a rajatabla me tiraba 1 hora sentado en la cama de un enfermo y con... Entonces, bueno, siempre decía, ay, veremos a ver, pues mira, ha salido bien. Y incluso el voluntariado, que el miedo de que ahora se contagien los voluntarios, veremos a verla, pues se contagió una persona de 80 y bueno, afortunadamente además una forma leve. Entonces, quieras que no, cuando empieza esto a terminar y vas viendo que no ha habido complicaciones graves y que pues también eso ha sido muy reconfortante, ¿no? El haber podido ayudar y el que eso no haya pasado factura desagradable a las personas que ayudan. Eso ha sido muy poderoso. Muchísimas gracias, Jaime. Tono, acabamos el turno de cómo nos cuidamos, Tono. Cuando oigo hablar, los oyéndoles hablar, realmente nosotros aquí hemos tenido mucha suerte, ¿no? No hemos tenido esa sensación de desborde ni hemos tenido ni nos hemos llegado a desbordar, porque realmente aquí la UBI no se ha colapsado y siempre hemos tenido plantas libres, con lo cual en ese sentido no hemos tenido esa sensación de agobio, y el agobio era más el que vendrá y el que nos esperaremos, ¿no? Desde el punto de vista que me tocó a mí vivir, que era el tema de la gestión, pues como decía antes, un poco era el miedo ese. ¿Cómo lo superábamos? Pues yo me apoyé mucho en mis compañeros, tengo suerte de que el equipo directivo del Hospital Insular pues lo formamos 6 médicos y bueno, y después el equipo de enfermería, que también es estupendo, pero sobre todo los médicos hablábamos mucho, nos contábamos, teníamos esos momentos, como decía yo, de catarsis, en las que bajábamos de la 6ª planta donde están los despachos a la calle a hablar y a desahogarnos, cada uno expresábamos nuestros miedos, como decía antes, saltó alguna lágrima, y entonces, bueno, pues eso ayudaba bastante. Como digo yo, el despacho de la directora médica se convirtió en un vestuario y el de la gerente en un comedor social, porque comíamos todos allí todos los días, aprovechábamos para contar lo que íbamos a hacer, lo que no íbamos a hacer, y eso, quieras que no, te ayuda. Y ver que las cosas iban saliendo bien, que las decisiones que se iban tomando ayudaban a los compañeros eso fue básicamente lo que nos ayudó. Y después coincido un poco también en lo que decían los compañeros, ¿no? Llegar a casa, saber que yo voy a llegar a casa a las 8 de la noche, que no iba a haber problemas, que iba a estar todo, que la familia estaba bien, que los niños estaban bien, que mi mujer no tenía, yo qué sé, esa tranquilidad de saber que uno podía llegar y hablar de lo que fuera, de cualquier, no sé, todas esas cosas se agradecen y ayudan a seguir adelante, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Poco... Muchísimas gracias, Tono. Bueno, pues hasta aquí sería la parte de preguntas previamente planteadas. La verdad que nos hemos ido a las 9. Yo esperaba que esto lo hubiéramos hecho en menos tiempo. Es que tienen ustedes mucho rollo, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias de verdad. Y ahora lo que se trataría, si tenemos un ratito, si alguien quiere formular alguna pregunta, alguna observación,
Veo que hay, bueno, cuando antes hablaban del servicio de psicología de comillas, veo que está Virginia Cajigal con nosotros, que es de ese servicio, si no me equivoco, ¿no? También. Pero en fin, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene la herramienta esta de levantar la mano, ¿saben cómo es? En Zoom, ¿no? Que la tienen abajo donde pone reacciones allí. Si alguien quiere, puede hacerlo. Si no, mientras a alguien se le ocurre, yo lo que sí que quería plantearles es, y por el orden que ustedes quieran, de lo que han dicho los otros compañeros, ¿qué es lo que más les ayuda? O sea, que dice, oye, mira, esto que se dijo, pues me ayuda en mi tarea, ¿no? Por ahí es por donde iría, mientras va pensando alguien su pregunta. Yo no sé quién se animaría a responder a ese, ¿qué me ayuda de lo que han dicho los otros compañeros? Si te parece, bueno, yo de Blanca me quedo con lo de ir a hablar con los pacientes que estaban empezando a comunicarse y el leerle las cartas y así, ¿no? Esta sensación bueno, de acompañamiento y de que cuando conectas con la otra persona, ¿no? Como, bueno, le ayudas, pero cómo te ayudas a ti, ¿no? Y esto es muy, muy, muy poderoso, como, bueno, utilizando esta palabra que también utilizaba Jaime, ¿no? De que esto es el vínculo con la otra persona. Muchísimas gracias, Merichel. Tengo una pregunta que me llega por WhatsApp, que yo no sé si es para todos, yo me sospecho que para los que están más, bueno, es directamente, ¿tomaban ustedes decisión de quién moría y quién vivía? Esa es la pregunta que me hacen por aquí, yo no sé si alguien se anima a responder a eso. Jaime. Sí. Yo me animo a responder en el sentido de que, bueno, también estoy en el Comité de Ética Asistencial de nuestro hospital, en el Comité de Bioética de Andalucía, y he estado muy pendiente de todo ese asunto. Entonces no lo he vivido en primera fila, sí lo he vivido desde la reflexión, y que la recomendación desde luego es, y de eso seguro que nos habla Blanca mucho mejor, pero es no intubar y no hacer un tratamiento agresivo a una persona que tiene muchas probabilidades de no soportarlo. Entonces, lo que sí que estamos acostumbrados a hacer es el no proponer un tratamiento en UCI a una persona que creemos que no puede sobrevivir a un tratamiento en UCI. Y eso ni siquiera se lo consultamos a los intensivistas. Después hay una segunda parte que es el intensivista valora y dice, pues mira, este paciente no. Ahora, el criterio es ese, es la posibilidad de recuperabilidad de esa persona. El criterio no es ni la discapacidad ni la edad. El permitir que se eche para atrás a una persona por su edad o por su discapacidad no es un criterio éticamente correcto. Ahora, es verdad que las personas de mucha edad y de gran discapacidad pueden tener menor probabilidad de recuperarse. Ese es el criterio. Entonces, si van a tener poca probabilidad de recuperarse, ahí está. Desde el no intubar, el no meter en la UCI, hasta el no trasladarlo desde una residencia al hospital para que muera solo en una habitación cuando puede morir en la residencia con las auxiliares que normalmente lo cuidan. Ese es un poco, y esa toma de decisiones sí forma parte de la medicina, pero habitualmente el tener que hacer triajes, el que existan listas de espera, etcétera, es parte de la medicina. Lo que pasa es que en esta situación se ha vivido de un modo especialmente dramático. Muchísimas gracias, Jaime. No sé si alguien quiere decir algo más de esto. ¿Blanca? Sí. Un poco en la línea de lo que decía Jaime, es eso. Nosotros en los hospitales, yo como médico de UCI, estamos acostumbrados, y es parte de la formación de la especialidad, tomar las decisiones a veces de qué pacientes pueden o se van a beneficiar, mejor dicho, de ingresar en la UCI, ¿no? Esto no es una decisión arbitraria, esto es una decisión en base a una serie de factores pronósticos de posibilidad de sobrevivir a un ingreso en UCI, ¿no? Entonces, y estos factores son muchos y depende de la enfermedad de cada uno, ¿no? Todos los pacientes que ingresaban por coronavirus y que se ponían tan malos como para que no podían, o sea, tan malos que no podían respirar y que la única posibilidad de salir adelante podía ser conectarles a un respirador, pues estos pacientes había que valorarlos, siempre hay que valorarlos, ya sea por COVID o sea por otro germen,
hay que valorarlos pues muy con detalle. Entonces, lo que pasó durante la pandemia, es que en lugar de llegar uno cada 2 o 3 días, llegaban o te llamaban por 20 al día, ¿no? Entonces, eso no hay sistema sanitario que lo sostenga, entonces los criterios tuvieron que cambiar. Y las sociedades y todos los documentos legales que se hicieron no se hacían con la velocidad con la que ocurría realmente, ¿no? Entonces, pues tuvimos que decidir en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, ser más estrictos o básicamente pacientes que fuera de la pandemia sí que hubieran ingresado en la UCI, pues en este momento no pudieron ingresar, ¿no? Por muchas cosas que es difícil de explicar, y a veces un poco peliagudo también. Pero es un poco lo que dice Jaime, nunca la edad ha sido un criterio único, pero sí que es verdad que en la UCI pacientes de edad añosa no suelen ingresar, no por la edad, sino por la fragilidad también que implica tener 80 años, por ejemplo, ¿no? Y por la agresividad de lo que hacemos nosotros en la UCI, ¿no? Pacientes que son jóvenes y que han estado a lo mejor 3 semanas intubados y completamente sedados, pueden tardar en recuperarse 1 año de todo esto. Una persona a lo mejor de 30 años que está así, ¿no? Pues pacientes a lo mejor con más enfermedades de base o con mucha más fragilidad no se pueden recuperar de esto. Pero vamos, sí que hubo que tomar estas decisiones, pero con criterios más amplios que solamente la edad, ¿no? Gracias, Blanca. Tengo otra pregunta, pero me parece que no es para ninguno de ustedes, porque creo que es para un epidemiólogo, ¿no? Que es cómo va a evolucionar esto. Yo no sé si tienen una imagen, a lo mejor la gente de la atención primaria sí que tiene una percepción de qué está pasando, ¿no? Pero bueno, todos los días lo que vemos es que hay rebrotes, ¿no? Pero no sé si quieren comentar algo de cómo creen que debemos prepararnos de ahora en adelante, ¿no? El doctor Tono Noval, ¿cómo se preparará para el caso de que lo que ha pasado en Madrid pase aquí? ¿Tienes el micrófono quitado? A ver, es que no sé lo que he hecho. A ver, espera. Ahora. Bueno, nosotros ahora mismo, en el caso que es un rebrote, el Ministerio sacó y la Consejería sacó una normativa que nos obligan a tener camas preparadas. El servicio de urgencia sigue estando sectorizado para tratar pacientes sospechosos y no pacientes no sospechosos, con lo cual yo creo que ahora mismo un rebrote, yo creo que, imagino que en la península va a pasar lo mismo, los hospitales están preparados para asumirlo. Si es cierto lo que decía Blanca, ¿no? El miedo que teníamos nosotros es que, comentaba alguien, que es el virus perfecto, ¿no? Los vectores son los niños que son asintomáticos y infecta a mucha gente en muy poco tiempo, con lo cual colapsa el sistema sanitario. Probablemente no muera más gente de coronavirus que lo que ha muerto por gripe, como decía Blanca, pero sí es verdad que como llegan en muy poco tiempo, no tenemos esa capacidad. Y un poco también a lo que decía antes, nosotros que tuvimos margen de maniobra, que a lo mejor no tuvieron en Madrid, sí es verdad que en un intensivo no vimos la necesidad de plantear unos criterios de ingreso en intensivos, ¿no? Y bueno, no se trataba de decir quién vive y quién muere, sino de con lo que teníamos intentar trabajar. ¿Qué rebote esperamos? Hombre, se habla de octubre, yo no sé, la verdad que no lo tengo claro, porque pensaban en octubre, ahora en julio se están diciendo, hay rebrotes por ahí, hablando de algunos en Italia, en Alemania, algunos aquí mismo en Galicia. La verdad que no lo tenemos claro, yo no soy epidemiólogo y la verdad que no podría darte una respuesta correcta. Bueno, yo sí quería... Sí, Merichel. Sí, no, quería decir de cara a lo que decías de cómo organizarse, ¿no? Ante la posibilidad de rebrotes. Bueno, rompiendo una lanza por atención primaria, pues pienso que sería un buen momento para poner la atención primaria en el lugar que debería, porque siempre está en los discursos, siempre se habla de ella, pero a la hora de repartir recursos y de dar pues capacidad de decisión, la atención primaria siempre está al final, ¿no? Y bueno, el caso que yo conozco, que es el de Cataluña, pues ahora en este momento se ha hecho una especie de invento muy típico del modelo catalán, con una serie de personas que llaman rastreadores, pero que se limitan a llamar a los contactos detectados en atención primaria en salud pública,
La estructura de salud pública, creo que en toda España, pero sobre todo en Cataluña, está muy debilitada, no tiene capacidad de reacción, tampoco se está reforzando, pero no al nivel que se necesita. Y la verdad es que a mí la situación me preocupa en este aspecto, ¿no? Porque la capacidad de detección de brotes y de controlarlos, que está en atención primaria de salud pública, son las dos ramas que con los recortes más sufrieron y con la recuperación menos han recuperado, ¿no? Entonces, bueno, se ha visto que el 80% de los casos no llegan al hospital ni a las UCIs. Y no llegan porque también hay un seguimiento en atención primaria. Hemos hecho mucho seguimiento a domicilio, mucho seguimiento telefónico y son personas que si no hubieran ido a centros hospitalarios. Y bueno, desgraciadamente es que lo ves en el día a día a la hora de las decisiones, ¿no? Que no se prioriza, ¿no? Y bueno, ahí está el riesgo. En cuanto a cómo evolucionará, eso son todo conjeturas, ¿no? Pues gracias, Merichel. Vamos a cerrar aquí la parte Lucas, oficial, digamos. Bueno, Virginia Lucas, Carrigal está quería levantando. aprovechar, Virginia, adelante. quería aprovechar un momentito para... ¿A quién? ¿Perdón? Tono. Sí. Ah, venga, Tono y luego No, Virginia. quería comentar, porque oyendo a Marichel, yo creo que tiene toda la razón. Si queremos que esto no nos vuelva a pasar y tener un poco en cuenta lo que va a pasar, primaria juega un papel fundamental. Si primaria los despistajes, como se hace habitualmente con la gripe, que todos los años se hace una toma de muestras de gripe y sabemos cuánta gripe vamos a tener, si primaria es capaz de informarnos de cuántas PCR positivas va teniendo, cuántos pacientes infectados va teniendo, nosotros somos capaces de saber qué proporción de pacientes van a llegar al hospital, qué proporción de pacientes van a acabar en la UBI y podemos ir preparándonos. Con lo cual yo creo que primaria tiene que cumplir una labor fundamental y es verdad que quizás a veces es la gran olvidada de estas historias, porque todo el mundo pensamos en los pacientes que se mueren en la UBI, pero no pensamos en que si primaria los detecta a lo mejor no llegan a la UBI. Entonces, bueno, me gustaría romper una lanza por primaria también, aunque yo soy hospitalario 100%, aunque pese a que sea médico de familia, pero creo que tienen una labor fundamental que realizar y muchas veces no se les tiene en cuenta porque solo pensamos en los hospitales. Muchas gracias, Tono. Virginia. Bueno, nada, simplemente lo primero quería agradeceros a los cuatro los testimonios tan complementarios, tan ricos y tan personales y tan auténticos, que me parece que a todos pues nos ayudan a tener una mirada de la complejidad de lo vivido, de lo delicado desde el punto de vista bueno, pues de todas las actuaciones y de la propia también delicado hacia vosotros mismos como personas, ¿no? En los sentimientos y las vivencias. Y bueno, señalar que del dispositivo de sanitarios no está solo, que estamos recogiendo una pequeñita evaluación, una sencilla evaluación de lo que se ha vivido, pues hemos recogido uno de los datos más importantes y en su momento lo queremos dar a conocer también con la compañía, ¿no? Y desde la universidad. Uno de los datos relevantes es que hay un gran porcentaje de los sanitarios que se han dirigido al dispositivo que no han tenido ese espacio en sus propios centros y que les hubiera gustado que en su centro lo hubiera, ¿no? Y yo creo que esto también pone esa mirada al factor protector de dar esos espacios pues para poder, cada uno en su medida, porque hay gente que necesita hablar más, hay gente que necesita más el sentido del humor, hay gente que necesita ese apoyo, y bueno, Blanca lo ha comentado, Meritxell también, ¿no? Pero también Tono también comentaba, ¿no? La parte del diálogo con los propios compañeros directivos y cómo eso facilitaba, ¿no? el descongestionar lo emocional, ¿no? Y al descongestionar lo emocional no perdemos, nos ayuda a seguir teniendo luego la eficacia que en el día a día se necesita, ¿no? Pues también quizá la atención a cómo mimamos o cuidamos a los que luego nos cuidáis a nosotros, ¿no? Porque yo creo que esto es una responsabilidad social de todos, ¿no? Cuidaros a todos, que luego nos cuidáis a nosotros también. Así que nada, muchas gracias Lucas también por la invitación a hablar y participar en esto. Muchísimas gracias, Virginia. Yo creo que no tengo a nadie más que haya levantado la mano, así que si me permiten, me dan 20 segundos en silencio, que es lo que necesito para cerrar la emisión en YouTube. Nos despedimos de la gente de YouTube y luego los que quedamos en Zoom nos despedimos amablemente, ¿de acuerdo? Me dan 20 segundos.
Bueno, ya está.